Bueno, como todos sabéis, una parte muy principal de la réplica es la cámara de hop-up y la goma de hop-up, que es lo que da la regulación al vuelo de la bola, para hacer más metros, para levantar pesos de bola más altos, para que sea más precisa la réplica. Pues bueno, hoy vamos a hablar de cámara de hop-up, en concreto la cámara de RetroArch. Pero bueno, estaréis todos pensando que la cámara de RetroArch, que es esta de aquí, que todo el mundo ya la conoce, es una cámara que ronda unos 30 euros. Pues bueno, va muy bien, la monta la gente en preparaciones de alto rendimiento o en preparaciones básicas, se puede montar en cualquier réplica, ¿vale? Versión V2, ¿vale? Eso hay que aclararlo. Pero bueno, esta marca en concreto de RetroArch ha sacado la nueva cámara de RetroArch, que bueno, estaréis pensando, qué guay, ¿qué tiene de bueno? Bueno, no sé lo que tiene de bueno, la vamos a ver, la vamos a analizar, pero lo que sí os puedo decir es que no vale 30 euros, sino 120 euros. Bueno, voy a comenzar por la cámara de RetroArch, la antigua, ¿vale? La que ya todo el mundo casi conoce, pero bueno, hago esto para toda la gente que no conozca esta cámara o cómo funciona. Voy a analizarla brevemente antes de pasar con la nueva cámara de hop-up. Bueno, aquí ya tenemos la cámara de hop-up que todos conocéis. Bueno, mucha gente pues a lo mejor puede hablar de cómo es la cámara de hop-up, de las piezas que tiene o cómo se monta, ¿vale? Que lo voy a hacer ahora en un rato. Pero una cosa súper importante que hay que tener en cuenta es usar el calibre, ¿vale? Usar el calibre y medir las medidas importantes de las cámaras de hop-up, que eso al final es lo que influye en si va a ser una buena cámara o no. Por ejemplo, una medida súper importante que tenéis que tener en cuenta es esta de aquí, ¿vale? Que sería la entrada de nozzle, ¿vale? Que es lo que hace centrar el nozzle con la cámara de hop-up y que tenga una buena alimentación, ¿vale? Tened en cuenta que vuestro nozzle, el exterior del nozzle tiene que ser lo más cercano a esta medida, ¿vale? Nunca superándola, porque si no, nunca, o sea, no llegaría a entrar el nozzle dentro. Pero bueno, esta sería la medida más importante de una cámara de hop-up, que es donde se introduce el nozzle. Otra medida bastante importante es la entrada de bolas, ¿vale? Que una bola mide 6 milímetros, bueno, un poquito menos realmente, pero esta medida también es súper importante porque si tuviese un tubo demasiado ancho, las bolas irían cruzadas, ¿vale? Irían haciendo zigzag y a la hora de alimentar el nozzle con las bolas, es posible que alimente dos bolas en vez de una. Por eso yo recomiendo esta cámara de hop-up y no la de Max Model, porque fue eso lo que ocasionó que algunas réplicas que yo montaba iban mal y era por culpa de eso, porque aquí, en este huequecito de aquí, había un espacio bastante grande en la que las bolas se quedaban en zigzag y hacía que el nozzle no tuviese una buena alimentación. Voy a montar la cámara, os voy a añadir un par de cosas de estas piezas de aquí. Bueno, estos son unas juntas tóricas que hay que poner aquí, la más grande. Y bueno, esto sirve para hacer que quede encajada la rueda y tenga presión y no se desregule el hop-up, ¿vale? Muy importante. Esta pequeña tórica, que es la que hace que se centre respecto al yerbo, ¿vale? Que quede totalmente centrada con una tórica. Y bueno, también tenemos esto de aquí, que es una pieza muy fundamental para apretar esto de aquí, así, que lo que hace es apretar el cañón y que el cañón no tenga esa holgura. El famoso clip, un clip simple que hace centrar el cañón respecto a la goma y la alineación de la propia réplica, hace que esto quede totalmente centrado. Y bueno, tenemos aquí unas distintas levas, unas levas para ponerle un nub simple o algún nub que te venga de alguna marca, que se pone con este pequeño tornillo, ¿vale? Esto va aquí dentro, así, esto va así. Y también tenemos estas levas de aquí, que bueno, es una leva que ya te incluye la cámara, que bueno, es una leva rígida, que bueno, en ocasiones te puede ser útil para algún tipo de goma que tenga estilo R-Hop o alguna configuración similar de la goma. Y por último, esta pequeña tórica, ¿vale? Que sí que os recomiendo que no la montéis, que va aquí, ¿vale? Que eso hace que no se caigan las bolas, pero eso va a hacer que tenga una alimentación un poco más lenta y a la hora de alimentación de una réplica que tenga bastante cadencia, puede ser que os falle. Y ahora vamos a pasar a la nueva cámara de hop-up que ha sacado RetroArch, que la verdad que bueno, el embalaje es diferente, le han cambiado el logo y bueno, vamos a ver qué más nos trae esta cámara de hop-up. Aquí tenemos ya la nueva cámara de hop-up, ¿vale? Que bueno, a simple vista es bastante bonita, pero bueno, vamos a ver lo que nos interesa, que es las características técnicas de esta cámara de hop-up. Como podemos ver, hay muchas piezas, ¿vale? Que están todas desmontadas y tenemos también una arandelita de distintos tamaños, que eso es lo que nos va a permitir
permitir es hacerle variaciones de medida dentro de la cámara por muchos sitios, ¿vale? Vamos a comenzar por esta parte de aquí, ¿vale? Que es donde alimentaría las bolas, que como bien he dicho antes, esta medida es importante para la alimentación, ¿vale? Y como veis, bueno, es un poquito más ancha que la anterior. Pero bueno, esta pequeña variación de medida tampoco va a hacer que vuestra réplica alimente mal por el hecho de que las bolas hagan un poco de zigzag. No tiene espacio suficiente como para que ocurra eso. Bueno, ¿qué nos permite que esto esté así desmontado? Bueno, nos permite que podamos montarle arandelas, ¿vale? Aquí, en esta zona de aquí, para bajar más esta parte a la hora de que encaje aquí, ¿vale? Esto va tal que así. Nos va a permitir que este pitorrito de la cámara de hop-up baje más hacia el cargador y pueda alimentar mejor la réplica. Hay que tener cuidado a la hora del montaje porque bueno, las roscas que tiene estas piececitas, ¿vale? Son muy pequeñas y eso hace que podáis sin querer trasroscar la rosca, ¿vale? Si no la hacéis completamente recto, ¿vale? Si no, podéis tener un problema de que se os rompa la rosca y ocasione que, bueno, no podáis enroscar la pieza aquí. Yo la voy a montar sin ninguna arandela porque, bueno, al fin y al cabo eso se tiene que montar en una réplica para ver si hay que ponerle arandela o no. Así que yo con cuidadito, como he dicho antes, con cuidado, se monta. Vale. La otra parte súper importante que han hecho que esta cámara sea diferente a la anterior y el valor aumente de la cámara es que esta parte de aquí, la trasera, también se enrosque, ¿vale? Y podamos variar la medida que tiene respecto al gearbox, ¿vale? Si vosotros la montáis así, tiene una medida la cámara de hop-up, pero si cogéis y le ponéis una arandela aquí adelante, ¿vale? Aquí va tal que aquí y lo montáis, vais a obtener que esta pieza de aquí retroceda una pequeña micra hacia atrás y encaje mejor con el gearbox. Si a lo mejor lo que es la alimentación del cargador tiene que estar justamente aquí en vez de aquí o aquí, ¿vale? Entonces esto os va a hacer que vuestra cámara se posicione más atrás o más adelante, variando con esta arandela de aquí. Seguimos montándola. Bueno, esto es igual que la anterior, es una junta tórica aquí y la rueda típica de plástico, ¿vale? Que ya podrían haberle puesto unos numeritos o haberla hecho en aluminio para, bueno, pues para la hora de la regulación, para que sea más fácil. Esto va encajado tal que aquí y la otra junta tórica que va aquí, que es para, bueno, para el centrado del gearbox con el nulle. La otra medida importante, como habíamos dicho, es esta de aquí y bueno, como veis, a ver si puedo, así. Es un poco más estrecho, ¿vale? Eso va a hacer que, bueno, no todos los nulles entren por este agujero, pero bueno, también va a hacer que los nulles especiales para esta cámara de su propia marca tengan menos juego, o incluso de otras marcas que también tenga esta medida o inferior, que pueda introducirse por la cámara de hop-up y hace que, bueno, ese nulle no tenga ese juego que puede hacer una mala alimentación. Vale, la otra parte que han cambiado en esta cámara de hop-up es el clip, ¿vale? Este es el clip de la cámara anterior y ahora han pasado a que sea este pequeñito de aquí. Esta pieza iría tal que así, se instala antes en el cañón y luego tan solo tenemos que introducir la goma de hop-up y encajarlo tal que así, para luego posteriormente enroscar esta pieza de aquí, que tenéis cuidado con la rosca como en las anteriores, y iría tal que así, con cuidadito vamos enroscando hasta llegar hasta el final, así, que hace que le quitéis toda la holgura a la cámara respecto al cañón, ¿vale? Se queda bastante fijo. Si os queda una pequeña holgura con algunos cañones, que puede ser, os aconsejo que le pongáis a lo mejor una pequeña tórica antes de introducirle esta pieza roja de aquí, y así quedaría esta cámara de hop-up con el cañón. Las levas, como anteriormente, la cámara anterior, son exactamente lo mismo. Tenemos una ventana un poquito más grande que en el anterior modelo, que nos puede permitir, pues, poner unos nubs un poco más grandes
o a la hora de utilizar gomas estilo R-Hop, pues vamos a tener esa facilidad de que viene un poquito más amplio el agujero. Y bueno, hasta aquí han sido piezas de ajuste que lo que nos va a permitir, bueno, tener a lo mejor una mejor alimentación en la réplica si nos diese muchos problemas, que bueno, esto al final lo único que va a hacer es solucionar fallos que bueno, sinceramente son un poco difícil de encontrar estos fallos en las réplicas, pero bueno, es un acierto que hayan pensado en todo ello, pero donde viene lo más importante de esta cámara de hop-up es en esta pieza de aquí y en la propia goma que tiene la marca para esta cámara de hop-up. ¿Qué tiene esta goma de especial? Pues vamos a verlo. Si os fijáis, esta goma no tiene labios, ¿vale? Si comparamos esta goma de aquí con esta goma de aquí, ¿vale? Si la podemos comparar, es estos pequeños labios que tiene aquí, ¿vale? Esta parte se le llama labio y bueno, si podéis fijaros, no tiene ninguno. Y bueno, diréis, pues entonces, ¿en qué influye? Porque esta tiene, esta no. Bueno, lo que han diseñado en esta cámara de hop-up es el interior, lo han desplazado un poquito más hacia atrás para que esta goma con un hule normal típico de nuestra réplica llegue fácilmente sin que pierda aire y comprima lo que es el conjunto. Eso que nos evita que los fallos típicos de alimentación que hacen que las bolas enganche el labio y meta el labio hacia adentro. Os voy a hacer un ejemplo. Este es el ejemplo, ¿vale? La bola subiría por aquí y claro, a la hora de introducirse en el cañón y en la goma, hay veces que puede golpear el labio y meterlo hacia adentro, ocasionando un atranque que la bola no sale hacia adelante. Tenemos que desmontar la cámara de hop-up con el cañón, meterle una varilla para desatrancar la réplica y bueno, es un fallo muy típico en nuestra réplica. Bueno, y estaréis preguntando, entonces no puedo montar con esta goma en esta cámara de hop-up, porque claro, si el interior ha cambiado, pues ya es diferente, ya no, la goma no va en el sitio donde tiene que ir, porque bueno, no es esta. Bueno, para eso han diseñado esta pieza de aquí, que iría tal que así, y claro, eso hace que, como podéis ver, digamos, se queda como de la misma forma, una goma que otra, pero bueno, tengo que criticar bastante esta pieza porque bueno, es una pieza 3D, ¿vale? Que no estoy en contra del 3D, pero bueno, si vendes un producto que vale 120 euros, que es muy recalcable ese precio en comparación al anterior, que te meta esta pieza de 3D, que bueno, el 3D no es por criticarlo, pero tiene mucha variación a la hora de la fabricación, puede variar bastante según la temperatura, la humedad, el desgaste que tenga la propia boquilla de la impresora, o sea, puede variar muchísimo y esta medida es una medida súper crítica y muy importante para que las réplicas funcionen bien. Entonces claro, no entiendo cómo han sido capaces de introducir esta pieza en la bolsa como, bueno, si queréis montar vuestra goma de hop-up, ponerle esto y listo. Y teniendo en cuenta que bueno, fabrican arandelas como esta de aquí o como las anteriores que vimos en el anterior vídeo, que era para chimear la goma, si no mal recordáis, que iban justamente en la misma posición. Entonces pues bueno, yo hubiera fabricado una pieza como esta en el mismo material, un poquito más grande, de la misma medida que esta, para bueno, pues ponerla aquí y que sea totalmente preciso. Y bueno, ¿qué puedo decir de la goma de hop-up que han diseñado ellos para esta cámara? Es una goma simple, ¿vale? Tiene un seam totalmente simple, ¿vale? El típico de siempre, no es ningún estilo de R-Hop ni nada por el estilo. Iría tal que así, ¿vale? Como toda la goma y así, ¿vale? Esto sí que es verdad que entra ya bastante más apretadito y tenemos que echarle aceite. Sí que es verdad que está muy bien ajustada la medida para lo que es esta cámara de hop-up. Realmente han sacado este diseño junto con esta goma, ¿vale? Que iría tal que aquí dentro. Poco más puedo decir de esta goma y de esta cámara de hop-up hasta que no la pruebe en una réplica o en una preparación donde pueda decir si funciona bien esta goma de hop-up, porque sí que es verdad que es una parte delicada de las réplicas para que tenga un buen vuelo y una buena distancia, así que no puedo decir mucho más sobre esta goma, pero bueno, en el siguiente vídeo la pondremos a prueba.
Y bueno, la conclusión del vídeo, después de haberos mostrado las dos cámaras de Hopap, es que bueno, a nivel particular sí que es verdad que os voy a recomendar esta que vale 30 euros porque va a hacer la función de cámara de Hopap, es de muy buena calidad, os va a dar un ajuste preciso, no va a dar ningún tipo de problema así al principio, pero bueno, a nivel de taller de preparación, que quiera dar un servicio extra de calidad, que quiera solucionar problemas muy complicados en réplicas que la verdad puedan ocasionar muchos problemas, esta lo bueno que tiene es que te da el ajuste hacia el cargador para que tenga una buena alimentación y también el ajuste al gearbox para el tema también, bueno, de encarar bien el cargador, la alineación, el nuzzle, te puede quitar bastantes problemas. Con la contra de, como antes he explicado, que la pieza esta es en 3D, que no sé por qué la han hecho así, supongo que en un futuro la cambiarán y tal, pero bueno, si ellos mismos te diseñan esta piececita que son micras, ¿vale? De arandelita en aluminio o en acero, creo recordar, que te lo fabrican en acero, porque en una cámara de 120 euros te ponen una pieza en 3D, no tiene ningún sentido. Bueno, pero sí que es verdad que esto ellos realmente lo han diseñado para su goma, la goma propia de esta cámara de Hopap, como he enseñado anteriormente, que bueno, la verdad que no sé el resultado que tendrá. Próximamente haré una preparación donde incorporaré esta cámara de Hopap y probaré también su goma propia, y también probaré otra goma en esta cámara de Hopap para ver si da algún tipo de problema por el hecho de tener esta piececita que no sé yo si me acaba de convencer, que tenga en los labios de la goma de Hopap esta pequeña arandela. Así que bueno, en siguientes vídeos veremos resultados de esta cámara de Hopap. Sí que es verdad que me gustaría montarla en una preparación de alto rendimiento, ya que vale 120 euros, pues bueno, ver qué resultado da en una preparación de máximo presupuesto, teniendo en cuenta, pues bueno, montando este tipo de piezas y otras más en el mercado, que bueno, pues su precio es bastante elevado, para ver si realmente merece la pena gastarte tantísimo dinero en una preparación. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y haya servido de ayuda para montar una cámara de Hopap u otra en vuestras preparaciones. Y ya sabéis, en próximos vídeos analizaré esta cámara un poco más en detalle, poniéndola a prueba. Y nada, espero que os haya gustado y os haya servido de ayuda. Un saludo.